En la fría mañana del 1 de noviembre de 1700, mientras las campanas de Madrid tañían melancólicamente, se extinguía la vida del último monarca de la Casa de Austria en España. Carlos II, apodado el Hechizado, cerraba sus ojos para siempre en el Alcázar de Madrid, sumiendo a la monarquía hispánica en una encrucijada histórica que cambiaría para siempre el destino de Europa. Hoy, 324 años después de aquel acontecimiento, es momento de desentrañar la enigmática figura de un rey cuya memoria ha sido injustamente oscurecida por siglos de propaganda y tergiversación histórica. Cuando hablamos de Carlos II, nos referimos al soberano de uno de los mayores imperios que jamás haya conocido la humanidad. Su corona no solo abarcaba los territorios peninsulares de España, sino que se extendía por los virreinatos americanos desde la Alta California hasta la Tierra del Fuego, las Filipinas en el lejano oriente, Nápoles, Sicilia y Cerdeña en el Mediterráneo, el Ducado de Milán en el norte de Italia, y los restos de aquellos Países Bajos españoles que un día fueron el corazón económico de Europa. El imperio español bajo Carlos II seguía siendo un coloso, aunque herido, que mantenía bajo su égida aproximadamente un cuarto de la población mundial. Un dato poco conocido es que durante su reinado, el imperio español alcanzaba su máxima extensión territorial histórica, con aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados. La plata americana seguía fluyendo, aunque con menos intensidad que en el siglo XVI, y Manila continuaba siendo el puente comercial entre Oriente y Occidente a través del legendario Galeón de Manila. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo para incentivar que sigamos haciendo vídeos como este. Ahora, sigamos. ¿Quién fue realmente Carlos II? La imagen tradicional nos presenta a un monarca decrépito, deforme, incapaz y mentalmente disminuido, víctima de generaciones de endogamia. Sin embargo, las investigaciones históricas modernas han comenzado a reescribir esta narrativa simplista y a menudo malintencionada. Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Desde su nacimiento, su salud fue extremadamente delicada. Las crónicas de la época describen a un niño pálido, de constitución débil, con el característico prognatismo Habsburgo, mandíbula prominente, muy acentuado, y que tardó años en poder caminar y hablar con normalidad. Sus contemporáneos atribuyeron estas dolencias a hechizos y maleficios, de ahí su sobrenombre el Hechizado. La historiadora Elvira Roca Barea, en su afán por desmontar los mitos de la leyenda negra española, ha sido una de las voces contemporáneas que ha reivindicado la figura de Carlos II diciendo que no fue un mal rey. Era feo y tenía mala salud, pero no era idiota ni vago, sino, en realidad, muy consciente de sus obligaciones. Esta visión contradice siglos de caracterizaciones despectivas que lo retrataban como un monarca inepto e incapaz. Los estudios médicos modernos sugieren que Carlos II podría haber padecido el síndrome de Klinefelter, una condición genética caracterizada por la presencia de un cromosoma X adicional en los varones, que puede causar infertilidad, desarrollo muscular reducido y rasgos faciales particulares. Otras hipótesis apuntan a la acromegalia, la progeria o incluso la intoxicación crónica por metales pesados presentes en los remedios médicos de la época. El reinado de Carlos II coincidió con uno de los períodos más turbulentos para la monarquía hispánica. Cuando asumió formalmente el poder en 1675, tras la regencia de su madre, España se encontraba en un proceso de declive que había comenzado décadas atrás. La Guerra de los 30 años había dejado exhaustas las arcas españolas y la firma de la Paz de Westfalia supuso el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas, actual Países Bajos, y el fin de la hegemonía española en Europa. Francia, bajo Luis XIV, el Rey Sol, emergía como la nueva potencia dominante del continente, y no perdía oportunidad para socavar el poder español en todos los frentes. Sin embargo, contrariamente a la visión tradicional de un reinado marcado exclusivamente por el declive, los historiadores económicos han detectado signos de recuperación durante el último tercio del siglo XVII. A partir aproximadamente de 1685, tanto la economía como la demografía españolas comenzaron a mostrar señales de mejoría tras décadas de contracción. La evidencia documental muestra que Carlos II no fue tan pasivo como se le ha retratado. Durante su reinado se implementaron importantes reformas administrativas y fiscales. Juan José de Austria, su hermanastro,
Inició un programa de revitalización económica que continuarían después el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. Estas reformas incluían la reducción de la inflación mediante el control de la moneda de vellón, la racionalización del sistema impositivo y el fomento de la actividad manufacturera. Un aspecto fascinante y poco conocido del reinado de Carlos II es la recuperación económica y demográfica que España experimentó durante sus últimos años. Tras la terrible crisis del siglo XVII, que había visto despoblarse regiones enteras y colapsar la producción agrícola e industrial, comenzaron a observarse signos de resurgimiento. Las investigaciones del historiador económico Gonzalo Anes han demostrado que durante las dos últimas décadas del siglo XVII se produjo una recuperación de la producción agraria en diversas regiones de Castilla. Los registros de diezmos eclesiásticos, un excelente indicador de la producción agrícola, muestran incrementos sostenidos a partir de 1680. Paralelamente, las ciudades españolas comenzaron a recuperar población. Madrid, que había visto estancado su crecimiento durante décadas, aumentó de aproximadamente 130.000 habitantes en 1670 a cerca de 150.000 en 1700. Barcelona pasó de unos 35.000 a más de 40.000 habitantes en el mismo periodo. Esta recuperación demográfica era síntoma de una mejora general de las condiciones económicas y sanitarias. En el ámbito fiscal, las reformas emprendidas por ministros como el conde de Oropesa lograron sanear parcialmente la hacienda real. Se redujo la presión tributaria sobre las clases productivas, se intentó racionalizar el gasto público y se combatió la corrupción administrativa. Cuando Carlos II falleció en 1700, dejó un tesoro real relativamente saneado comparado con el desastroso estado en que lo había recibido de su padre Felipe IV. Los salarios reales también experimentaron una mejora durante este periodo. Estudios sobre los jornales de los trabajadores urbanos en ciudades como Sevilla, Madrid o Valencia muestran un incremento del poder adquisitivo en las dos últimas décadas del siglo XVII, favorecido por la estabilización de los precios tras décadas de inflación galopante. La gran tragedia personal y política de Carlos II fue su incapacidad para engendrar un heredero, pese a sus dos matrimonios, primero con María Luisa de Orleans y después con Mariana de Neoburgo. Esta circunstancia convirtió la cuestión sucesoria en el gran problema político de las últimas décadas de su reinado. Las cortes europeas observaban con avidez el deterioro físico del monarca español, conscientes de que su muerte sin descendencia directa desencadenaría una crisis sucesoria de proporciones continentales. El extenso imperio español, aunque disminuido, seguía siendo un botín demasiado tentador para las potencias europeas. El complejo árbol genealógico de la Casa de Austria hacía que varios pretendientes pudieran reclamar derechos al trono español. Por un lado, la Casa de Borbón francesa, representada por Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y bisnieto de Felipe IV a través de su hija María Teresa de Austria. Por otro, la rama austríaca de los Habsburgo, encarnada en el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I. La diplomacia europea intentó resolver el problema mediante los tratados de partición, que pretendían repartir el imperio español entre los diferentes pretendientes. Sin embargo, estos acuerdos, negociados sin contar con España, provocaron la indignación de Carlos II y de la corte española. Finalmente, tras intensas presiones y contradictorios consejos de sus asesores, Carlos II firmó un testamento el 2 de octubre de 1700, apenas un mes antes de su muerte, en el que designaba como heredero universal a Felipe de Anjou, con la condición de que nunca se unieran las coronas de España y Francia. Este testamento, que intentaba preservar la integridad territorial de la monarquía hispánica, desencadenaría, sin embargo, la Guerra de Sucesión Española, un conflicto de dimensiones globales. Tras la victoria de Felipe V, anteriormente Felipe de Anjou, en la Guerra de Sucesión, la nueva dinastía Borbón necesitaba legitimar su posición y distanciarse de sus predecesores Habsburgo. Esto dio lugar a una sistemática campaña de desprestigio contra el último representante de la Casa de Austria. La propaganda borbónica se encargó de difundir la imagen de Carlos II como un monarca degenerado, física y mentalmente incapaz, víctima de supersticiones y manipulado por su entorno. Esta caracterización encajaba perfectamente con la narrativa del siglo de decadencia que los Borbones querían asociar con sus predecesores, en contraste con la modernización y regeneración que ellos supuestamente traían a España.
Los ilustrados del siglo XVIII, muchos de ellos fervientemente pro-borbónicos, contribuyeron a consolidar esta visión negativa. Autores como José Cadalso o incluso el propio Feijóo, pese a su espíritu crítico, asumieron en gran medida la narrativa oficial sobre la decadencia del último Austria. Esta caracterización despectiva se internacionalizó y reforzó a través de la leyenda negra anti-española, que ya venía operando desde el siglo XVI, pero que encontró en la figura de Carlos II un ejemplo perfecto de la supuesta degeneración de la monarquía española y de su imperio. Las investigaciones históricas modernas han comenzado a cuestionar seriamente esta visión tradicional, revelando un panorama mucho más complejo y matizado. Los estudios de historiadores como Louis Ribot, Christopher Storrs o Friedrich Edelmayer han demostrado que, pese a sus evidentes limitaciones físicas, Carlos II no era el imbécil que la propaganda posterior describió. Sabemos que recibió una educación relativamente completa para un príncipe de su época, que mostraba interés por los asuntos de gobierno y que, dentro de sus posibilidades, intentó cumplir con sus obligaciones como monarca. Los despachos diplomáticos de la época, especialmente los de los embajadores venecianos, que eran conocidos por su agudeza y objetividad, describen a un rey consciente de su papel, aunque limitado por su frágil salud. En cuanto a la gestión del imperio, Carlos II contó con ministros capaces como el duque de Medinaceli o el conde de Oropesa, que implementaron reformas significativas. En política exterior, y pese a las derrotas militares frente a la Francia de Luis XIV, España logró mantener la integridad territorial de su imperio, algo que no era en absoluto evidente dadas las circunstancias adversas. Paradójicamente, el reinado de Carlos II coincidió con un período de notable actividad cultural en España. El barroco tardío español, que algunos historiadores del arte han denominado barroco Carlos II, produjo obras maestras en arquitectura, pintura y literatura. En arquitectura, es la época de los grandes retablos churriguerescos y de edificios emblemáticos como la Basílica del Pilar de Zaragoza o la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago de Compostela. José Benito de Churriguera y sus hermanos desarrollaron un estilo exuberante y decorativo que marcaría profundamente la arquitectura española e hispanoamericana. En pintura, aunque ya habían fallecido los grandes maestros del siglo de oro como Velázquez o Murillo, artistas como Claudio Coelho, autor del extraordinario La Sagrada Forma en el Escorial, o Luca Giordano, llamado a Madrid por Carlos II, mantuvieron un alto nivel artístico. Carreño de Miranda dejó para la posteridad retratos del propio monarca que constituyen documentos históricos de primer orden. La literatura de este período, aunque menos estudiada que la del siglo de oro, produjo obras significativas. Francisco Bances Candamo renovó el teatro cortesano, mientras que autores como Antonio de Solís escribieron importantes obras históricas, como su Historia de la Conquista de México. En el ámbito científico, pese al retraso respecto a otras naciones europeas, surgieron figuras como Juan de Cabriada o Diego Mateo Zapata, representantes del movimiento novator, que intentaron introducir en España las nuevas corrientes científicas europeas, preparando el terreno para la posterior Ilustración. Uno de los aspectos más desafiantes del reinado de Carlos II fue la gestión de la política exterior en un contexto europeo extremadamente hostil. Luis XIV de Francia, el monarca más poderoso de Europa, había convertido en objetivo prioritario el debilitamiento de la monarquía hispánica para expandir las fronteras francesas y asegurar la hegemonía borbónica en el continente. España tuvo que enfrentar sucesivas guerras contra Francia, la Guerra de Devolución, la Guerra Franco-Holandesa, la Guerra de las Reuniones y la Guerra de los 9 años. Estos conflictos, que se saldaron generalmente con derrotas o, en el mejor de los casos, con paces desventajosas, supusieron la pérdida de territorios como el Franco Condado o algunas plazas en los Países Bajos españoles. Sin embargo, lo notable no son estas pérdidas, sino el hecho de que España, en su estado de debilidad, lograra conservar la mayor parte de su imperio frente a las ambiciones francesas. La diplomacia española demostró una notable habilidad para formar coaliciones antifrancesas, aliándose con potencias como Inglaterra, Holanda o el Imperio Habsburgo. Particularmente significativo fue el papel de España en la Guerra de los 9 años, donde participó en la Liga de Augsburgo contra Francia, logrando algunas victorias como la reconquista de Gerona en 1694. El Tratado de Ryswick, que puso fin a esta guerra, aunque no fue especialmente favorable a España,
al menos detuvo temporalmente la expansión francesa y obligó a Luis XIV a devolver algunas de sus conquistas. Mientras Europa era escenario de constantes conflictos, los territorios españoles en América y Asia seguían su propia dinámica. Durante el reinado de Carlos II, el Imperio ultramarino español experimentó transformaciones significativas que a menudo pasan desapercibidas en los análisis históricos centrados en la perspectiva europea. En América, los virreinatos de Nueva España y Perú atravesaban una fase de consolidación social y cultural. Las élites criollas aumentaban su poder económico y su influencia política, mientras se desarrollaba una sociedad colonial cada vez más compleja y mestiza. La economía colonial, aunque afectada por la disminución de la producción de plata, comenzaba a diversificarse con el desarrollo de la agricultura comercial, la ganadería y las manufacturas locales. La fundación de nuevas ciudades y la expansión de las fronteras del imperio continuaron durante este periodo. Un ejemplo notable fue la colonización de Texas, iniciada en la década de 1680 como respuesta a la creciente presencia francesa en Luisiana. En 1690 se estableció la misión de San Francisco de los Texas, marcando la presencia española en este territorio. En el Pacífico, el galeón de Manila seguía constituyendo una asombrosa hazaña logística, conectando anualmente Manila con Acapulco y permitiendo el intercambio de plata americana por seda, porcelana y especias asiáticas. Durante el reinado de Carlos II, esta ruta comercial alcanzó uno de sus períodos de mayor actividad, contribuyendo significativamente a la primera globalización. Las amenazas de potencias rivales, especialmente Inglaterra y Francia, obligaron a reforzar las defensas del imperio. Se construyeron o mejoraron fortificaciones en puntos estratégicos como La Habana, Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico o Manila. Muchas de estas impresionantes estructuras defensivas, algunas de las cuales aún perduran, fueron diseñadas por ingenieros militares españoles o italianos al servicio de España, representando la vanguardia de la ingeniería militar de su tiempo. Cuando Carlos II expiró en aquella mañana de Todos los Santos de 1700, no solo moría un hombre, sino que concluía un capítulo fundamental de la historia española y europea. La Casa de Austria, que había gobernado España desde la llegada de Carlos I en 1517, dejaba paso a los Borbones, con todas las transformaciones políticas, administrativas y culturales que ello implicaría. El testamento de Carlos II, que designaba como heredero a Felipe de Anjou con la condición de preservar la integridad del imperio, reflejaba su preocupación por el futuro de la monarquía hispánica. Este documento, redactado tras intensas deliberaciones y presiones contradictorias, representaba un intento desesperado por asegurar la continuidad de la obra de sus antepasados. La Guerra de Sucesión Española, que estallaría poco después, transformaría profundamente el mapa político europeo y pondría fin definitivo a la hegemonía española en Europa, aunque el imperio ultramarino sobreviviría, con altibajos, durante más de un siglo. La figura de Carlos II merece una reconsideración histórica que vaya más allá de los estereotipos y las simplificaciones propagandísticas. Si bien es innegable que sus limitaciones físicas y la ausencia de descendencia constituyeron graves problemas para la monarquía, también es cierto que bajo su reinado se iniciaron procesos de recuperación económica y se implementaron reformas significativas. El Carlos II histórico, no el de la caricatura, se nos presenta como un monarca consciente de sus responsabilidades, que intentó cumplir con su papel en circunstancias extremadamente adversas. Su reinado, lejos de ser simplemente una etapa de decadencia terminal, constituyó un periodo complejo de transformación y adaptación de la monarquía hispánica a un contexto internacional hostil. La recuperación económica y demográfica iniciada durante sus últimos años sentaría las bases para el posterior desarrollo del siglo XVIII, aunque la historiografía borbónica se empeñara en presentar este proceso como un mérito exclusivo de la nueva dinastía. La historia, como siempre, se revela más compleja, matizada y fascinante que las narrativas simplistas. Carlos II, el hechizado, merece ocupar en nuestra memoria colectiva un lugar más acorde con la realidad histórica, no como símbolo de decadencia, sino como testigo y protagonista de una época de profundas transformaciones que marcarían el devenir de España y de Europa.